Bueno, muy bien. Entonces, vamos a implementar un sistema OFDMA. ¿De acuerdo? Entonces, este sistema OFDMA, y ya lo habíamos estudiado previamente, básicamente se caracteriza, tiene una parte interesante, que es que se puede implementar de forma digital utilizando la transformada de Fourier. Y entonces, vamos a ver si es que en efecto esta transformada de Fourier nos permite o no digitalizar, modular la información. Entonces, voy a, bueno, solo por confirmar si se ve mi pantalla, tal vez. Sí se ve. Sí se ve. Sí, chévere, genial. Sí, se puede aumentar un poquito las... El tamaño de letra, Sí, por favor, profe. claro, claro que sí. Pongámosle un 15. Ahí se ve. Sí, genial, Sí, profe. Gracias. ya, de nada. Perfecto. Entonces, este sería un OFDMA. ¿Sí? Sistema OFDMA. Como siempre vamos a tener unos parámetros de entrada, ¿no es cierto? Pero nuestros comanditos básicos, para que luego no nos delata alguna variable o algo que pueda estar por ahí. Y vamos a tener nuestros parámetros de entrada. Para este sistema OFDMA nosotros vamos a tener algunos parámetros de entrada. Entre esos, el número total de soportadoras. ¿De acuerdo? Vamos a, por ejemplo, trabajar con 256. Generalmente, el número de portadoras en sistemas prácticos, llámese 4C, llámese Wi-Fi, es una potencia de 2. 128, 256, 1024, 1048. Eso porque ya desde el punto de vista de implementación es mucho más fácil implementar transformadas de Fourier con esos tamaños. Entonces, este de aquí sería el número de soportadoras. Número de soportadoras. Muy bien. Luego, las muestras del prefijo cíclico. Vamos a llamarle L sub P, que sería el número de muestras en el prefijo cíclico. Muy bien. Luego, yo voy a generar un canal. Y recuerden que nosotros habíamos hablado, ¿no es cierto?, de que mi canal de telecomunicaciones puede generar interferencia intersimbólica. ¿Por qué? Porque empiezan a llegar varias réplicas de la misma señal al receptor. Y eso generalmente ocurre cuando el ancho de banda total de mi sistema es mayor que el ancho de banda del canal. Perdón, sí, el ancho de banda total de mi sistema es mayor que el ancho de banda de coherencia del canal. Y en ese caso se produce interferencia intersimbólica. Y vamos a suponer entonces que existen varios caminos por los que va a llegar la señal al receptor. Entonces, a eso le vamos a llamar los taps. ¿Sí? Acuérdense que los taps les había comentado que era el número el tamaño de la respuesta al impulso del filtro. En este caso sería el tamaño o el número de réplicas que van a llegar a mi receptor. Vamos a colocarle, por ejemplo, un n-tap que sea 4. Quiere decir que entonces van a llegar 4 réplicas de la señal a mi receptor en diferentes instantes de tiempo. Entonces, le llamamos los channel taps. Muy bien. El orden de la modulación. Por ejemplo, una modulación 64 QAM. Este sería el orden de la modulación. Y siguiendo la misma tónica de los videos anteriores de AWGN, de canal en Rayleigh Fade, en desvanecimiento de tipo Rayleigh, nosotros teníamos un número total de errores, ¿cierto? Entonces, aquí vamos también a tener el número total de errores. Este total errors, serían, por ejemplo, unos, yo qué sé, unos 1000 errores, para que el programa esté corriendo y corriendo hasta que se completen los 1000 errores. ¿De acuerdo? Entonces, este de aquí sería total number of errors. Bien. Perfecto. Luego, vamos con los parámetros del canal. En simulación nosotros habíamos acordado, ¿no es cierto?, que la potencia del desvanecimiento tiene que normalizarse. Entonces, la potencia del desvanecimiento de tipo Rayleigh
era 2 sigma al cuadrado. Entonces yo hago que eso valga 1. Entonces despejo el sigma y queda 1 sobre raíz de 2. Entonces sigma es 1 sobre raíz de 2, que también es algo que utilizamos en modulaciones pasadas. Entonces, esto es standard deviation of the Gaussians of the channel gain. Recuerden, la ganancia del canal es una gaussiana compleja, ¿no es cierto? Y la norma de esa gaussiana compleja es el desvanecimiento. Entonces, ese es el sigma. Y bueno, básicamente esos serían los parámetros del canal. Algunos parámetros que voy a tener que calcular. Otro parámetro que me está faltando acá arriba es la relación señal a ruido. Podemos ponerle por aquí. No en decibeles, la relación señal a ruido. Pongámosle aquí un valor de 20. Perfecto. Entonces tengo la relación señal a ruido, tengo todo lo que necesito. ¿Cómo? En la simulación yo no puedo utilizar en decibeles, me toca transformarle a escala lineal. Muy bien. Luego tengo que calcular el ESNO, que es la energía por símbolo, que nosotros sabemos que es el EFNO por log 2 de M. Muy bien. Y luego la varianza del ruido. ¿De acuerdo? Entonces, la varianza del ruido, nosotros sabemos de dónde viene esto, ¿no es cierto? Que es la raíz cuadrada de 1 sobre 2 ESNO. ¿Sí? También está explicado en los videos de la simulación en canal AWGN y en la simulación de canal Rayleigh. ¿De acuerdo? ¿Por qué hacemos esto? Porque generalmente yo normalizo la potencia de la señal transmitida, ¿de acuerdo? Y juego únicamente con la potencia del ruido. Es por ese motivo que hacemos esto de acá. Y para poder normalizar la potencia de la señal transmitida, la potencia media de símbolos MQAM es 2/3 de M menos 1. Entonces, para normalizar luego esa potencia, yo voy a crear aquí ese factor, que es 2/3 de M menos 1. Ustedes ven aquí, estoy repitiendo prácticamente cosas que ya hemos conversado en las simulaciones en canal AWGN y en canal de tipo Rayleigh. Bien, y ahora sí vamos con la simulación. Entonces aquí le llamamos, bueno, voy a guardarle, voy a hacer que se vaya la luz o algo y ahí sí fregados. Sistema OFDMA. Ya. Simulación de Monte Carlo, ¿de acuerdo? La simulación de Monte Carlo es básicamente repetir un proceso varias veces, o sea, hacer una simulación varias veces y luego ver cuántas veces ocurrió un determinado fenómeno. En nuestro escenario sería transmitir bits, 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 hasta que se cumplan el número total de errores y en base a eso yo puedo calcular la probabilidad de error de bit. Entonces, para eso yo voy a crear algunas funciones primero. El número instantáneo de errores, este va a ser un valor que se va a ir acumulando, acumulando, acumulando para que vaya acumulando los errores. Y también voy a tener el número de bits que se van a transmitir. Voy guardando cuántos bits se van transmitiendo en total. Bien. Como quiero que mi sistema esté transmite, 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 hasta que se cumpla un número total de errores, utilizo el comando while. Mientras los errores sean menor o igual al total de errores, entonces mi programita va a estar dale y dale y dale. ¿De acuerdo? Si están copiando, siempre recuerden grabar. Entonces, vamos primero con la parte del transmisor.
¿qué es lo que voy a hacer? En los sistemas anteriores, ¿no es cierto? Yo tenía, por ejemplo, solo generaba 4 bits y con esos 4 bits yo generaba un símbolo 16 QAM y a ese simbolito yo le generaba ruido y todo. Pero ahora, como voy a estar con un OFDMA, ¿de acuerdo? Ahora yo voy a generar 256 símbolos en paralelo, porque ahora voy a transmitir 256 símbolos de una sola vez. Esa es la ventaja que me dan este tipo de sistemas. Y entonces voy a generar los bits transmitidos, mis bits transmitidos. Voy a utilizar mismos comanditos que yo había utilizado en los otros programas. ¿Qué es lo que hace RAND? RAND genera una variable aleatoria uniformemente distribuida entre 0 y 1. O sea, genera cualquier valor entre 0 y 1. ¿Sí? Como ustedes ven acá abajo. Pero cuando le pongo rand L, log2dm, lo que me va a generar es una matriz que tiene L filas, log2dm columnas. Entonces, básicamente cada fila me va a generar un símbolo. O sea, cada fila, yo con esto de aquí voy a generar L filas y log2dm columnas de unos y ceros. Y con eso, entonces la primera fila, cojo los primeros bits de la primera fila, genero un símbolo. Los bits de la segunda fila, otro símbolo y así por delante. Rand genera números aleatorios entre 0 y 1 y round los redondea. Entonces, esta línea de código aquí está generando ceros y unos con la misma probabilidad y va a generar una matriz con L filas, log2dm columnas. Bien, ahora hay el comando el QAMMode, que es para generar los símbolos, ¿no es cierto? Entonces, ese QAMMode requiere que yo ingrese los símbolos en decimal. Entonces me toca utilizar el comando B2D, binary to decimal, de estos bits que están acá, ¿de acuerdo? Y utilizo la banderita del left MSB, que es básicamente para que el bit de la izquierda sea el más significativo. Y ahora sí, mis símbolos transmitidos, ¿de acuerdo? Ahí tengo una consulta. Claro. Esa función la estuve analizando y no la entendí muy bien. O sea, cómo transforma, o sea, qué es lo Este que es bit, esa. Ajá. este B2D, hagámosle un ejemplo acá abajo. Por ejemplo, voy a crear un número binario, ¿ya? Mi número binario, por ejemplo, 1101. ¿De acuerdo? Ese esto es, recuerden, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Entonces, sería 8 más 4, 12 y más 1, 13. Sería el binario. Si lo transformo a decimal, sería el 13. Entonces, si es que hago, mira, B2D de binario, ¿de acuerdo? Si es que yo no le doy el left MSB, esta bandera, mira, me genera el número 11. Es porque me está cogiendo como que este bit de acá es el más significativo. Pero cuando ya le hago binario y ahora le hago left MSB, o sea que ahora el de la izquierda sea el más significativo, ya me lo transforma a 13. O sea, transforma de binario a decimal y yo aquí le digo si el de la izquierda o el de la derecha es el más significativo. No sé si ahí tal vez se aclaró. Ah, ya, perfecto, sí, 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 sí. No lo había visto así. Ok. chévere. Buenazo. Bien, ahora vamos a utilizar el QAM mode. Modulación QAM. Le mando mis bits transmitidos en decimal. ¿De acuerdo? Que le mando el siguiente parámetro es el orden de la modulación. Le digo que voy a hacer codificación de Gray y se acabó. Entonces, voy a hacer un break aquí. Mando a correr. Y miren, aquí tengo 256 símbolos 16 QM. O 64 QM, perdón, que le puse 64 QM. Aquí están los 256 símbolos. Cada símbolo va a ir transmitido en una portadora. Listo. Pero, como yo tengo que normalizar la potencia, divido para la raíz de la potencia. ¿Por qué para la raíz? Porque recuerden, estas de aquí, los símbolos son señales de voltaje. Entonces, por eso es que divido para la raíz de la potencia. Pero en el fondo, si yo ya calculara luego la potencia media de todos esos símbolos que estoy transmitiendo, la potencia media de esas señales me va a dar 1.
Es por eso que hago eso de ahí. Bien. Y luego en el transmisor, ¿no es cierto? Vamos a separarle como que en bloquecitos. Esto de aquí sería básicamente los bits. Los bits transmitidos. ¿De acuerdo? Ahora, voy a generar la transformada de Fourier, que recuerden es uno de los focos de OFDMA. Sacar la transformada inversa. Hago la inversa en el transmisor, la directa en el receptor. Y el algoritmo que permite calcular la transformada de Fourier es la transformada rápida de Fourier. Todos los software tienen la transformada rápida de Fourier. Entonces, vamos a llamarle aquí portadoras. ¿De acuerdo? Y voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar la transformada de Fourier de los símbolos transmitidos. ¿De acuerdo? Solo que esta transformada de Fourier, ¿de acuerdo? Este vector de aquí es un vector que está en columna. Yo quiero ponerle en fila para luego hacer una convolución. Luego voy a tener que hacer una convolución. ¿Cómo yo pongo un vector? ¿Cómo le cambio? Por ejemplo, imagínense este vector acá abajo. 1, 3, 7, 8. Ese es el vector. Si yo quiero cambiarle, o sea, quiero transponerle, lo que hago es colocar punto y una comilla. ¿Por qué es ese punto? Generalmente cuando se trabaja con números complejos, si es que yo en el MATLAB solo le pongo comilla, lo que hace es que les transpone y les conjuga a los elementos. En este caso, como son reales, no pasa nada. Pero entonces, si yo quiero solo transponer, si este es un vector fila, transformarlo en columna o viceversa, pero no quiero conjugar los elementos, ahí pongo punto, comilla simple. Yo quiero hacer eso, entonces punto, comilla simple. Simplemente, como estaba en columna, les voy a transformar en un vector fila para luego poder hacer una convolución. Bien, hay una cosa. Esta transformada de Fourier también tiene una energía. ¿Sí? Y esto de aquí simplemente viene de la definición de la transformada de Fourier. Pero yo no quiero que esa transformada de Fourier cambie la potencia de mi señal. Entonces, para normalizar la potencia de la transformada de Fourier, se multiplica aquí por raíz de el tamaño de la transformada de Fourier. Esto de aquí simplemente es para normalizar, para garantizar que la potencia de la transformada de Fourier sea igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente es por eso, porque yo luego en el canal no quiero que esto meta una potencia ahí que esté modificando el comportamiento de mi sistema de telecomunicaciones. Es por la definición de la transformada de Fourier que tiene MATLAB. Hay otro software, por ejemplo, hay uno que se llama Wolfram Matemática, que a la IFFT directamente ya le tiene multiplicada por este factor de acá. ¿Sí? Y así, entonces, hay diferentes tipos de software. En este caso, multiplicamos acá por raíz de L para normalizar la potencia de la transformada de Fourier. Y luego de que ya calculamos la transformada de Fourier, prefijo cíclico. El prefijo cíclico. ¿Qué es el prefijo cíclico? Recuerden. Cojo las últimas L sub P muestras y les mando al principio. ¿Cómo hago eso en MATLAB? Portadoras, portadoras del prefijo cíclico. ¿Y qué voy a hacer? Voy a coger mis portadoras, ¿de acuerdo? Recuerden que aquí están todas mis muestras. Este portadoras que está aquí, en realidad serían las muestras del símbolo FDM. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que teníamos la señal y le muestreábamos, le tomábamos muestras? Aquí están, en esta variable que se llaman portadoras. Aquí están las muestras de OFDMA. Entonces, voy a coger los últimos L sub P elementos y les voy a copiar aquí al frente. Entonces, ¿cómo yo hago aquí en MATLAB, por ejemplo? Voy a coger un vector X. Me invento acá abajo. El vector, a ver, 4, 7, 8, 9, 1, 3, 5, 7. Digamos que quiero coger los últimos 3 elementos. ¿Qué es lo que hago? X de el final, end, menos 3 elementos hasta el final. Ah, no, perdón. Tengo que restar menos 2. Así. Siempre es 1 menos. Repito. Del final, resta 2
este. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 resta 2. 8, 7, 6. Esto de aquí me está dando 6. Y ándate hasta el final 8. Y con eso logro coger los 3 últimos elementos. ¿Sí? Porque end sería 8. 8, 7, 6. 8 menos 2 de 6. Entonces coge desde 6 hasta el 8. Y aquí voy a hacer algo parecido. Entonces, voy a decir, primero veámosle qué información tiene este que se llama portadoras. Miren, este portadoras es un vector, ¿no es cierto? Que tiene 256 columnas. Entonces, yo le digo, portadoras desde L menos L sub P más 1 hasta el número total. Podría haberle hecho end menos, más 1, perdón. Solo que con esto aquí yo ya controlo, miren. ¿Cuántas muestras tengo que coger por el prefijo cíclico? 5. L sub P igual a 5. ¿Sí? Entonces miren qué estoy haciendo aquí. L menos L sub P más 1 hasta L. Estoy cogiendo la muestra 252, la 253, la 254, la 255 y la 256. Ya estoy cogiendo las últimas muestras. Que en otras palabras, de mi vector que tiene 256 elementos, estoy cogiendo los 5 últimos elementos. Y luego, a eso le pongo aquí portadoras. Miren, esta notación de aquí, voy a regresarme a mi ejemplito del X, donde yo había cogido esto. ¿Qué pasa si hago como vector X de end menos 2 hasta end y X? Lo que voy a hacer es que este 3, 5 y 7 le estoy poniendo adelante del vector X. Y esto yo podría guardarle en una nueva variable que se llame Y, por ejemplo. Y miren, el 3, el 5 y el 7 se pusieron al frente. Y luego todo lo que tenía X. Entonces, si se fijan, aquí estoy haciendo eso. Estoy cogiendo los últimos 5 elementos del prefijo cíclico. ¿De acuerdo? Los últimos 5 elementos de esta variable portadoras y les pongo aquí al principio. Y entonces, eso es mi prefijo cíclico. Y se acabó el transmisor UFDMA. Así de fácil. Ahora vamos con el canal. Ya. En el canal, yo primero había dicho, antes nosotros siempre generábamos una ganancia del canal, un H, una ganancia del canal, que era una gaussiana compleja. Solo que ahora mi canal tiene varios trayectos, múltiples trayectos. Entonces mi canal prácticamente se comporta como que tiene unos taps, o sea, si nosotros le vemos, aquí está mi teléfono celular, mi radio base, y ahora va a llegar un rayo por acá, una señal por acá, otra señal por acá, otra señal por acá, y así. Van algunas réplicas. Imaginémonos que yo transmito un impulso. Aquí van a llegar varios impulsos en diferentes instantes de tiempo. Cada uno de estos de aquí yo les llamo un tap. En nuestro ejemplo habíamos puesto que mi canal tiene 5 taps. Esto de aquí, recuerden, esto representaba un canal con interferencia intersimbólica, ¿no es cierto? Eso fue lo que vimos al principio. Y se acordarán ustedes que para poder eliminar la interferencia intersimbólica me tocaba utilizar un algoritmo de Viterbi. Pero resulta que OFDMA me evita la fatiga. OFDMA lo que hago es ecualización y elimino la interferencia intersimbólica sin el algoritmo de Viterbi. Y entonces, cada uno de estos taps ahora se comporta como una gaussiana compleja. Entonces ahora me toca generar, para nuestro ejemplo, 4 gaussianas complejas. Entonces vamos a generar eso de ahí. Entonces, primero, el H, ¿cierto? Es igual sigma rand n de 1, n tap.
Ahora voy a generar, recuerden, n tab es el número de tabs. Voy a generar 4 gaussianas. Más 1i por rand n 1, n tab. Y sigma por. Muy bien. Ahora esto de aquí me va a generar 4 gaussianas. Están 4 gaussianas, otras 4 diferentes, otras 4 diferentes y así. 4 gaussianas con valor medio cero y desviación estándar sigma. Pero hay una cosa. Cada una de estas gaussianas tiene potencia 1. Potencia media 1. Pero yo estoy generando 4 gaussianas. Eso quiere decir que ahora cuando yo empiece a sumar esas muestras, la potencia de mi canal se va a incrementar, porque es como que yo estoy sumando varias gaussianas con potencia 1. Y yo siempre quiero que mi canal tenga potencia 1, porque no quiero que modifique el comportamiento de mi sistema. O sea, yo no quiero ver lo que está haciendo el canal en el sistema. Yo quiero ver cómo se comporta el OFDMA y la transformada de Fourier y eso. Entonces, me toca hacer otra normalización adicional y es dividir por el número de taps. Con eso aquí, yo ya garantizo que la potencia de todo mi canal, o sea, de todos los tabs de mi canal, todos los múltiples trayectos de mi canal, sea 1. Por eso se hace esa normalización de ahí. Muy bien. Y listo, entonces ya tengo aquí el canal, pero resulta que yo en el receptor, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba de UFDMA? Les decía que había este tema de la convolución circular y que entonces en el receptor, como se saca la transformada de Fourier de toda la señal, en el fondo, yo cuando voy a hacer la ecualización tenía los símbolos multiplicado por la transformada de Fourier del comportamiento del canal. Entonces yo voy a necesitar esa transformada de Fourier. ¿Dónde estaba eso? Si vemos acá, la clase 4, acceso múltiple ortogonal. Aquí. Aquí miren, tengo la transformada de Fourier de mi canal multiplicada por la transformada de Fourier de las señales, que en el fondo se transformaba en la transformada de Fourier de mi señal por los símbolos. Si yo luego tengo los símbolos y divido para la transformada de Fourier, logro recuperar mis símbolos puros. Eso se llama ecualización. Pero eso entonces quiere decir que mi receptor necesita conocer la transformada de Fourier de las ganancias del canal. Y entonces eso es lo que vamos a calcular aquí. Entonces ahora yo tengo la transformada de Fourier que se le llama la respuesta en frecuencia del canal. Una consulta. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo dimensionar cuántos n-taps puedo tener en un canal? O sea, en una recepción. En la práctica. Hay diferentes modelos. Hay diferentes modelos de canal. Por ejemplo, hay unos modelos, por ejemplo, que se llaman el modelo pedestrian A, pedestrian B, vehicular A, vehicular B. Déjame ver por aquí. Pedestrian A model. Este es un modelo, por ejemplo, de canal. Veamos si es que... Mira, aquí te dice, es un tipo de modelo de canal que, por ejemplo, lo utilizan en algunos esquemas. Han hecho mediciones empíricas, por ejemplo, y han determinado cuáles deben ser el número de taps, cuál debe ser la potencia de cada tap, y lo han hecho en diferentes escenarios, por ejemplo, con personas caminando. Hay uno que se llama el vehicular A, por ejemplo, que considera un vehículo que está yendo a 30 kilómetros por hora. Hay otro que se llama vehicular B, que es un vehículo que está yendo a 50 kilómetros por hora. Y tú vas a encontrar tablitas como esta que está aquí. Mira, te dice, el primer tap está a una distancia de, perdón, está en 0 nanosegundos y tiene una potencia de 0 dB. El segundo tap, tú tienes que colocarle a 110 nanosegundos del primero y tiene una potencia de menos 9.7 decibeles con relación al primero. Y el tercer tap, tanto. El cuarto tap, tanto. Y aquí resulta que no hay ni quinto ni sexto tap. Por ejemplo, entonces, el modelo de peatón, ¿sí? Un modelo de peatón, tú podrías colocar 4 taps con estas características. Y así tú puedes buscar diferentes modelos. Hay, por ejemplo, hay un modelo de Stanford también que te dice en la banda de 3.5 gigahercios, si es que una persona está caminando, deberías colocar tantos taps. Si está un vehículo, tantos taps. Y son modelos que se han hecho en base a mediciones reales.
Entonces, se puede buscar. Estos son los que yo me conozco. Debe haber muchos más. Estos son los que yo he trabajado, el pedestrian, el vehicular y eso. No sé si ahí tal vez aclaré tu duda de Sí, sí, dónde sí. podemos encontrar esa información. Sí, Chévere. básicamente era eso. Ya, buenazo. Entonces, bien. Ok. Yo aquí por simplicidad estoy generando 4 tabs seguiditos. Pero yo podría darme el trabajo, por ejemplo, podría hacer cálculos y digo, a ver, si la duración de mi símbolo dura tanto, entonces quiere decir que todas estas portadoras de aquí tienen una duración de, yo qué sé, 50 microsegundos. Entonces, el primer tab le voy a poner aquí, luego voy a dejar unos ceros y pongo el otro tab, luego otros ceros y otro tab y con eso ya estaría como que simulando las separaciones de tiempo de los tabs. Pero aquí por simplicidad yo estoy poniendo los 4 tabs seguidos. ¿De acuerdo? Pero se puede ser mucho más quisquilloso en esos detalles de querer simular un escenario mucho más real. Sí se puede. Aquí, por simplicidad, estamos en este escenario así un poco más sencillo. 4 tabs seguiditos. Y ya. Ahora, entonces voy a calcular la respuesta en frecuencia de mi canal, que básicamente sería, voy a llamarle hfreq. Y básicamente sería la transformada de Fourier del h. Pero mi h, todavía no le hago correr al h. El h solo tiene 4 elementos. Si yo saco la transformada de Fourier de h tal como está, la transformada de Fourier solo me va a devolver 4 elementos. Pero recuerden que esta señal luego es como que se va a ensanchar, si se puede decir, en 256 muestras. Y eso quiere decir que yo voy a tener 256 muestras de canal. ¿Por qué en 256? Porque tengo 256 portadoras. Entonces lo que me toca hacer es sacar una transformada de Fourier de tamaño 256. Y con eso prácticamente ya estoy sacando la transformada de Fourier del canal, pero en 256 puntos. Recordemos que la transformada de Fourier lo que hace es como que muestras, ¿no es cierto? Saca, transforma en frecuencia y va cogiendo muestras. Y ahora lo que estoy haciendo es que saque la transformada de Fourier, pero me vea cuál es el comportamiento en frecuencia en 256 puntos. ¿Por qué 256 puntos? Porque tengo 256 frecuencias. Y quiero ver cómo el canal afecta a cada una de mis frecuencias. Y esto de aquí es lo que luego vamos a utilizar en el receptor. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí se podría decir que es un cálculo que hace el receptor. ¿De acuerdo? Esto es un cálculo que hace el receptor. Dejémosle aquí como que receiver, receptor. Y bueno, más adelante, ¿sí? Yo tengo ruido. Entonces, en el mismo canal yo voy a ser afectado por ruido. Y mi ruido se genera de una forma parecida a las ganancias del canal, ¿no es cierto? Solo que ahora yo voy a tener 256 ruidos. Entonces, solo que antes de eso, antes de que yo tenga ruido, ¿no es cierto? Mi señal va a pasar por este sistemita de acá. Y nosotros podemos verle al canal como que fuera una cajita. Este canal es una cajita, ¿no es cierto? Que tiene una respuesta al impulso. Y resulta que mi señal va a pasar por esta cajita y yo voy a tener la salida. Y nosotros ya hemos conversado que la operación que se realiza aquí, cuando entra mi señal a través del filtro, ¿no es cierto? Para calcular la salida, yo hago una operación que se llama convolución. Que todos algún momento de la vida hemos estudiado esa operación llamada convolución. Entonces yo voy a hacer la convolución de las muestras que salen del OFDM con la respuesta al impulso de mi canal, que son los taps, y a la salida, entonces yo voy a tener la señal modulada. Entonces, antes de generar el ruido, ¿sí? Voy a generar la señal recibida. ¿Sí? Received signal. Señal recibida, entonces, es la convolución, ¿de acuerdo? Vamos a llamarle portadoras recibidas. Es igual a la convolución del canal con las portadoras que tienen el prefijo cíclico. ¿De acuerdo? Entonces, pasa la señal a través de mi canal. Se hace una convolución y a la salida tengo esto de acá. Muy bien. Y luego ahora sí se va a sumar ruido. Entonces, tengo el ruido
acuerdo, tengo la respuesta del canal. Esta sería, y en el receptor es que mi señal se contamina con ruido, ¿no es cierto? Porque habíamos hablado ya del ruido. Y el ruido básicamente tenía una varianza, una desviación estándar que era sigma n. Y esto se multiplica por, se van a generar gaussianas complejas también, tal como pasó en los otros programas, ¿no es cierto? Solo que ahora, ¿cuántos ruidos tengo que generar? Uno para cada muestra de estas portadoras recibidas. Entonces, yo voy a generar 1, y voy a utilizar un comando que se llama length. ¿Qué es lo que hace ese comando? Me invento aquí, 2, 8, 7, 4. Length me dice el número de elementos que tiene el vector. Length, tamaño. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿Cuántos ruidos voy a generar? El número de elementos que tenga este vectorcito de acá. Entonces, recuerden, mi ruido, nuevamente, es una variable aleatoria gaussiana compleja que tiene desviación estándar sigma n, ¿no es cierto? Y entonces estoy generando ahí el ruido. Y luego, en el receptor, mi señal, ya mi señal total recibida, se va a contaminar con ruido. Prácticamente serían las portadoras recibidas contaminadas con ruido. Y voy a guardar esto de aquí. Voy a ver para acá nada más que todo esté corriendo bien. Todo está perfecto. Bien, entonces, imagínense el canal. Tengo una convolución ahí, tengo ruido, o sea, pasaron un montón de cosas. Y ahora tengo que tratar de ver cuáles fueron los símbolos que se transmitieron. Y entonces, ya estamos cerca de eso. Vamos en el mismo receptor. Entonces, lo primero que voy a hacer, calcular esta respuesta en frecuencia del canal, porque me va a servir luego para el proceso de ecualización. Y voy a eliminar el prefijo cíclico. Voy a eliminar el prefijo cíclico. Entonces, para eliminar ese prefijo cíclico, ¿qué es lo que hago? Cojo todas las señales, ¿de acuerdo? Menos las 5 primeras, menos las LP primeras muestras. O sea, cojo todas las muestras exceptuando las LP primeras. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Entonces, llamémosle señal, ¿sí? Que sería ya mi señal recibida. Sería igual a mi señal recibida. Y voy a coger desde LP más 1, porque la muestra 1, 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? Voy a coger desde la 6 hasta LL más LP. ¿Por qué no le mando hasta end, hasta el final? Porque producto de la convolución, ¿sí? Se generan unas muestras adicionales al final también que no tienen información. Sí, generalmente cuando hacíamos la convolución discreta se generaba una muestra resultante que tiene las muestras, el número total de muestras son las muestras de mi señal más las muestras de estas de acá más unas muestras adicionales. Entonces, lo que estoy cogiendo es de las muestras del prefijo cíclico más 1 hasta el número total de muestras más el prefijo cíclico. Y con eso ya recupero solo la información que a mí me interesa. Luego, como en el transmisor hice la transformada inversa de Fourier, ahora en el receptor yo voy a calcular la transformada directa de Fourier, la FFT. Y entonces, llamémosle señal en el dominio de la frecuencia, simplemente es la transformada de Fourier de esta señal de acá. Pero, ¿se acuerdan que yo acá arriba para normalizar multipliqué por raíz de L? Para compensar esa multiplicación, acá abajo divido para raíz de L.
Esta normalización yo la necesito nada más en el canal de comunicaciones. Acá abajo en el receptor divido ya para quitar esa normalización nada más. Luego, por la ecualización. Y la señal ecualizada es básicamente la señal esta de aquí dividido, ¿sí? Para la respuesta en frecuencia del canal. ¿Por qué? La teoría me decía eso, que yo aquí en el fondo tengo la transformada de Fourier del canal por la transformada de Fourier de las señales recibidas. Y la transformada de Fourier de las señales recibidas son los símbolos por la transformada de Fourier de la señal. Entonces, divido para HL todo esto de aquí y yo prácticamente ya logro recuperar mis símbolos. HL sería la transformada de Fourier de mi canal. Entonces, la ecualización es hacer eso, dividir para la respuesta en frecuencia del canal. Y listo, aquí está mi información. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? El proceso contrario de recepción. Entonces voy a utilizar el QAM de mode, que es lo que haría el de mapper, ¿no? De mapper, entonces pongámosles bits recibidos en formato decimal, es QAM de mode de mi señal ecualizada, ¿sí? Ahora, algunas cosas. Acá arriba yo dividí para raíz de la potencia, acá abajo me toca multiplicar por raíz de la potencia, porque son normalizaciones nada más que el MATLAB en sus funciones QM mode y QM de mode no sabe que yo hice. Entonces me toca compensar. Se puede pensar que dicen, como estás multiplicando por la raíz de la potencia, a lo mejor estás beneficiando para que tu sistema detecte mejor, para que tu programita funcione bien. No, porque recuerden que aquí en este hay señal más ruido. Por cualquier cosa que yo multiplique ahí, estoy amplificando tanto la señal como el ruido. Entonces no estoy modificando el desempeño de mi sistema de telecomunicaciones. Y bueno, y luego ya hice esta normalización, el orden de la modulación, y le digo que sea codificación de Gray. Solo para correr, para ver si estamos bien por ahí. Estamos recuperando los datos. Ya. Y luego los bits recibidos, como a mí no me interesa en decimal, sino que yo los quiero en binario, D2B, decimal a binario. Mando estos datos de acá. Quiero log2 de m bits por cada número binario. Y lo que hago es que el bit de la izquierda sea el más significativo. Muy bien, entonces aquí ya tengo los bits recibidos. Ahí están. 256 filas, 6 columnas porque estoy trabajando con un 64 QM. Y son 256 bits, hay unos y ceros que estoy transmitiendo. Ahora, listo. Ahora voy a ver los errores. ¿Cuántos bits llegaron con error? Voy a hacer es ir actualizando mi vectorcito de acá de errores para que vaya acumulando los errores. Entonces, errors es igual a errors más la suma. Ya les explico qué es lo que estoy haciendo aquí. De los bits transmitidos son diferentes. ¿Dónde está este simbolito de la ñ? ¿O alguien sabe el ASCII de este simbolito que es como la ñ? Bueno, no me acuerdo. Tilde ASCII. Al 126. Perfecto. Y bits recibidos. Muy bien.
¿qué es lo que hago acá? Bien, voy a inventarme un vector aquí X. 0, 1, 0, 1. Y un vector Y. 1, 1, 0, 1. Yo hago esta comparación de aquí. MATLAB me dice dónde son diferentes. Esto de aquí quiere decir diferente. Entonces, miren, me dice que en la primera casilla son diferentes y en todas las demás son iguales. Entonces, si es que yo hago suma de X diferente de Y, dice 1. Quiere decir que hay un error. Entonces, aquí tengo que utilizar una doble suma para que haga comparación en las filas y luego haga comparación en las columnas. Y bueno, finalmente, el número de bits transmitidos en cada loop va a ser igual al número de bits transmitidos más. En cada loop yo transmito L por log 2 de M bits. ¿Sí? ¿Por qué L? Porque son L subportadoras y log 2 de M porque son log 2 de M bits en cada subportadora. Y se acabó el programa. Y ahora solo tengo que calcular la probabilidad de error de bit. La probabilidad de error de bit es el número total de bits recibidos con error dividido por el número total de bits transmitidos. Que en otras palabras, entonces, la probabilidad de error de bit simulada es igual al número de errores dividido para el número de bits, para el número de bits transmitidos. Estoy en un canal con desvanecimiento de tipo Rayleigh. Este sistema debería tener el mismo desempeño que un sistema que está en un canal con desvanecimiento de tipo Rayleigh. A ver, teórica. Calculo con el comando ver fading. Lo que le doy como dato es el F-no en decibeles. El tipo de modulación. El orden de la modulación. Y como no hay diversidad, una antena. Y mando a correr y a cruzar los dedos de que esas dos cosas coincidan. Por favor. Claro. En la 41 más o menos hay un sigma sub n subguión. El subguión ese, no sé dónde estaba. Es acá arriba. Era el 1 sobre raíz, ya. Perfecto. Muchas gracias. De nada, con gusto. Muy bien. Y entonces, mandemos a correr. Voy a descomentarle este de errores aquí para ver para ir viendo cómo se van cumpliendo los errores. Ahí sí, miren. Vamos a darle un poco más de errores. Vamos a ponerle 5000 errores. Sí, la simulada está coincidiendo con la teoría. Aumentemos la relación señal-ruido. La simulación está coincidiendo con la teoría. Y entonces, ahora, una parte del trabajo que ustedes van a hacer es convertir esto en una función y vamos a ir modificando los parámetros y vamos a ir a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Entonces, este programita yo ya les voy a compartir ahorita, este momento mismo en el aula virtual, aquí en el chat. Y mañana vamos a hacer otro programa en cambio relacionado con NOMA en el dominio de la potencia. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que modificando los parámetros de ¿cómo se llama? De este programa, vamos viendo qué pasa. ¿Qué pasa cuando cambio NTAP? ¿Qué pasa cuando muevo LP? Vamos a ver, ir viendo qué sucede. Entonces, no sé si es que existe alguna pregunta aquí, por favor. No, mi disculpa. Sí, ¿Cuándo hizo claro. la doble suma? ¿Cuándo qué, perdón? ¿Hizo la doble suma en errores? Ajá, aquí. Sí. ¿Por qué lo hizo? Ya. Cuando yo hice la comparación acá abajo, ¿no es cierto? Solo hice una suma. Era porque estoy comparando solamente dos vectores. Pero este bits transmitidos de aquí. Mira,
es una matriz de unos y ceros. Y el bits recibidos también es una matriz de unos y ceros. Entonces, cuando yo hago esta comparación de aquí, ¿de acuerdo? Estoy comparando en filas y en columnas. Y entonces el MATLAB me genera una matriz donde me está diciendo, aquí en esta casilla son diferentes, en esta casilla son diferentes, en esta casilla son diferentes. Entonces me está generando una matriz. Mira. Genera una matriz por ahí y por ahí empiezan a ver unos unos. Me dice, aquí son diferentes, aquí son diferentes, aquí son diferentes, aquí son diferentes. ¿Por qué hago doble suma? Porque primero hago que el MATLAB me sume en las filas y luego me sume en las columnas. Entonces, mira, si hago suma de esto que acabó de ocurrir, me sumó en las filas y ahora quiero que me sume en las columnas. Y ahora me suma así. Y con eso ya tengo el número total de errores que hay en esa matriz. No sé si quedó claro tal vez ahí la explicación. Bien claro. Gracias, profe. Sí, perfecto. ¿Alguien más tal vez?